retomamos. Rosa, tuve que interrumpirlo para ir a tanda en el bloque anterior. Si quiere retomar. No, esto que decíamos respecto a que si se trata de una persona en particular, no parecen ser razones fundadas de interés general. Creo que ahí lo central es una cuestión de formas, inclusive, ¿no? Si yo comparto con ustedes en lo que dicen de que hay cuestiones que tienen que ver con ejercer la fiscalía, que tienen que ser valoradas, ponderadas, estudiadas, el estatuto de los fiscales, que en su momento fue aprobado en el año 2016 también, cuando nosotros expresamos en muchísimos casos que no estaban protegidos los derechos de los fiscales, no se nos escuchó habiéndonos presentado y dicho lo propio. Ahora, en esta oportunidad, ni siquiera se nos escuchó en cuanto a la posibilidad de decir la postura que teníamos. Entonces, ¿qué pasa con las comisiones del Parlamento en donde se estudian las normas, en donde van las delegaciones, en donde se escuchan a los profesionales? Acá no existió nada de eso y eso es lo que más congoja nos produce y lo que nos lleva a esta situación de conflictividad, nuevamente exhortando a que el sistema político o que la Cámara de Diputados pueda rever esto de alguna forma, no solo en lo que tiene que ver con esta norma de la inhibición, sino también con lo que tiene que ver con los recursos de la Fiscalía, porque si no, hasta el año 2026 la Fiscalía va a estar en la misma situación de carestía y estoy seguro que van a estar desde el sistema político cuestionando aquellas cosas que pasan en la Fiscalía. Es muy fácil así. Solo criticar y nunca darle nada a la Fiscalía parece muy sencillo, ¿no? Bien, por acá. Quería agregarle una pregunta al fiscal con respecto a cuántos fiscales en la actualidad que dejaron de serlo están trabajando en la actividad privada. ¿Qué casuística manejan ustedes? Ninguno. O sea, fiscales que en el último tiempo hayan abandonado la Fiscalía y hayan pasado a la actividad privada, no hay ninguno. En la actividad privada, o sea, de ejercer el derecho penal, ¿no? Ninguno. Hasta en eso, el hecho de decir lo que sucede en la realidad es esto o lo otro, ni siquiera tenemos ejemplos en cuanto a los fiscales. Repito, en cuanto al fiscal de corte, es otra valoración en la cual nosotros estamos de acuerdo que se regule respecto a la persona del fiscal de corte. ¿Y jueces? Jueces han habido. Jueces han habido que han pasado de la actividad de ser jueces a pasar a la actividad privada. El doctor Juan Fernández Lequini era juez y ahora es abogado penalista. Eso es una realidad que no quiere decir absolutamente nada, ¿no? O sea, seguramente las mismas valoraciones que valen para los fiscales valdrían en este caso, que tiene que ver con el poder ejercer la profesión para la cual uno estudió y es el único patrimonio que uno tiene, que es el título de abogado y poder trabajar de eso. Bien, Valeria. No, yo en realidad hoy lo que quería plantear tenía que ver con esto de que yo entiendo que este artículo aprobado tiene el nombre de Jorge Díaz, obviamente, lo han manifestado varios legisladores, que me parece peligroso. ¿Por qué? Porque entiendo que es una reacción este artículo en cuanto a el malestar que ha generado, no sé si la actitud, la militancia o la impronta del propio Jorge Díaz, que ha llevado a que esto se aprobara quizá de esta forma. Nosotros hemos tenido acá muchas veces, más allá de algún legislador que haya cuestionado hoy por hoy o que se haya expresado públicamente, como decías tú, hoy por hoy, yo creo que Cabildo Abierto ha sido un crítico muy fuerte de los fiscales por distintas situaciones, por distintos casos, o cuando hay denuncias vinculadas a ellos. Me acuerdo a Manini en su momento dudar fuertemente de la justicia. Entonces, que creo que es un camino peligroso, ¿no? O sea, porque si tú dudas en ciertos casos, después no podés utilizar esa misma justicia para realizar denuncias o para pretender que laude de cierta forma, si en realidad tú no confías en la misma justicia, ¿no? Entonces, a mí por lo menos me parece un camino peligroso, pero la consulta que te quería hacer es, a ver, este artículo ya está arriba de la mesa, tuvo modificaciones, por eso vuelve a diputados. Sabemos que en diputados va a generar debate porque el propio Lust ha planteado de que es algo que obviamente a ustedes
les corta derechos, ¿no? La posibilidad de ejercer Sí, su pero él va trabajo. por el lado del subsidio, ¿no? Sí, pero te consulto, ¿cuál sería la norma o qué modificaciones debería de tener para que realmente esto, porque todos los demás puntos que ustedes plantean Que lo más allá... circunscriban a Exacto, fiscal de corte. ¿Qué es lo que ustedes aceptarían como válido? Yo no creo que se limite solo al fiscal de corte, porque creo que también en algunos casos se plantea el no poder trabajar en la misma rama, digamos, en la fiscalía que ocupaban. ¿Cuál sería el límite aceptable para ustedes que pudiera alcanzar esta norma? Creo que lo ideal, yo no entiendo, nosotros planteamos en el presupuesto del año 2020 una norma respecto de la responsabilidad civil de los fiscales. Sí. En ese momento en una norma de presupuesto se dijo, bueno, esta norma en realidad no puede estudiarse en una ley de presupuesto, vamos a desglosarla y pasarla a una comisión especial. Desde el año 2020 hasta el año 2023, que salió en abril de este año, nosotros estuvimos yendo a la Comisión de Diputados, a la Comisión del Senado, otra vez a la Comisión de Senado a pedir por la aprobación de esta norma. Llevó 3 años de discusión para que se aprobara la norma, una norma que había estado en la ley de presupuesto. No entiendo por qué. Y ahí es esto del ensañamiento. Una norma propuesta en una semana necesariamente se tenía que aprobar en una rendición de cuentas. No entiendo cuál fue la urgencia que impuso que esa norma sí o sí tenía que salir en estos 5 días en los cuales se trató. Obviamente parece que una norma que genera tanto debate podría desglosarse, ya que no tiene contenido ni naturaleza presupuestal, podría desglosarse y estudiarse en alguna de las cámaras, en alguna de las comisiones de las cámaras, ya sea de la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, y ahí ver cuál es el alcance que puede tener la norma, en la cual nosotros adelantamos que estamos de acuerdo en que tiene que ver, en lo que refiere a la persona del fiscal de corte, tiene su sentido o su razón de ser, no tiene mucho sentido si no está acompañado de una fundamentación de interés general en lo que tiene que ver con los fiscales, ¿no? con el resto de los fiscales. Porque en realidad la norma, en definitiva, en comisión la aprueba presupuesto integrado con Hacienda. La prueba, nosotros fuimos a la Comisión de Presupuestos el día 1 de septiembre, no había ni noticias de la norma. El día 21 de septiembre fui a hablar con el senador Guido Manini Ríos, no había ni noticias de la norma, porque él no me lo expresó, y después, días después, se presenta y se aprueba en la comisión, ¿no? En 5 días, como dije. Bien, por acá, Alfredo, ¿alguna pregunta más? No, a mí me llama la atención el tema de que se ataca a la Fiscalía todo el tiempo por su mal funcionamiento, que yo creo que dista mucho de ser el que deseamos todos, pero tampoco se le dan los recursos, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, y ustedes lo han planteado desde hace tiempo. ¿No tendría que ser ese el primer reclamo? Ustedes... Por supuesto. Ese es el primer reclamo desde el año 2019. Sí, Claro, ha venido acá a hablar de eso. Pero no parecía estar en el primer punto, creo, de la lista del comunicado. Claro, lo que pasa que el primer punto es lo urgente, en tanto lo otro, nosotros lo hemos planteado durante 6 años y nunca jamás ha sido contemplado. Es que sin este punto quizá no habría conflicto. Es que o sea, lo que desata el conflicto no son todos los puntos reivindicativos que ya vienen desde la administración pasada. Tiene que ver con esta decisión. Lo cual muchas veces nuestros compañeros nos dicen, teniendo presente que a nosotros nos cambiaron la forma de trabajar, ¿no? Que pasamos a estar en la palestra pública. Sí, después del código. ¿Por qué la Asociación de Fiscales jamás reclamó por un aumento salarial y siempre lo único que se hace desde la Asociación de Fiscales es reclamar por recursos para la institución, para que la institución funcione mejor? Es un caso paradójico de un gremio que reclama por una institución y no por el salario de los trabajadores que lo componen. Pero la realidad es que si hoy nos aumentasen el sueldo y la Fiscalía sigue estando en esta situación de sobrecarga laboral, de 500 casos en carpeta, de 1000 casos en la Fiscalía de Delitos Sexuales, sería imposible de afrontar, y eso no va a ser solucionado porque ya no están los recursos previstos, o sea que hasta el año 2026 la Fiscalía va a tener que seguir manejándose como pueda. ¿Hoy por hoy tiene una dimensión sindical o política el conflicto? No, es una dimensión absolutamente gremial que tiene que ver con la afectación a un gremio, a un colectivo de decisiones que se dan en el Parlamento.
siempre digo, cuanto más alejado esté la política partidaria de la Fiscalía, mejor. Obviamente, yo no entiendo cómo no se dan cuenta las personas que llevan la discusión de la política partidaria a la Fiscalía haciéndolo ingresar por la ventana. No es el reclamo de la asociación, no es lo que sucede en el día a día. Sin embargo, se insiste en decir esto de que la Fiscalía está permeada por diferentes lógicas. Los fiscales hacen... Ideologías, por diferentes ideologías. Por diferentes ideologías. Los fiscales hacen lo que está... ¿Pero está dividida o no está dividida? Tengo entendido que está bastante dividida. La Fiscalía, sí. Dentro de la Fiscalía, sí. Fíjese, nosotros presentamos una lista única al gremio, a la directiva del gremio, en donde hay personas que estaban en una lista y personas que estaban en otra, en una situación anterior, lo que demuestra la absoluta unidad que hay en la Asociación de Fiscales. Si usted hubiese visto la asamblea del otro día, las mayorías por las que se toman las decisiones... ¿Niega realmente que hubiera problemas en la interna de Fiscalía? No, yo no digo que no hayan habido problemas. Creo que en esta idea de unos de un lado y otros de otro, refería a 10 fiscales, pongámosle, y quieren en esos 10 fiscales hacernos entrar a los 350 fiscales del país. Ahí creo que es lo que está, la maldad que se comete respecto de la Fiscalía. Obviamente es útil generar esa división o hacer creer que existe esa división, pero no es útil para nosotros que seguimos, como dice el tango, en el mismo lodo, ¿no? ¿Sigue siendo alta la licencia por enfermedad a nivel de fiscales? Como el ex fiscal Subía decía que era altísima porque la gente no bancaba y eso. ¿Sigue siendo así? Es así, es así. O sea, es así y cuando nosotros fuimos a trasladarlos a datos, los datos nos contradijeron el relato que nosotros estábamos proponiendo, porque nuestros colegas, en lugar de cuando un médico va y le dice, usted, la verdad, yo estoy viendo que usted está en una situación de estrés y tiene 1000 carpetas de delitos sexuales y no lo puede resolver, la verdad eso no lo está haciendo bien. El fiscal, en vez de seguir la recomendación que le hacía el médico de tomarse una licencia, lo que hacía el otro día era presentarse a trabajar. Entonces, la realidad es que el compromiso funcional muchas veces atenta contra la salud de esos propios colegas. Y usted capaz que me trae un ejemplo, usted dice, pero la verdad yo lo conozco a usted, doctor Rosa, y me parece un pésimo fiscal. Pero no podemos tomarme a mí como ejemplo y dejar de lado las otras 349 personas que trabajan en lugares de los cuales no tenemos ni noticia, ni se sabe qué es lo que hace el fiscal. Sin embargo, en la generalización se los empuja a todos a al mismo punto de vista. O sea que un fiscal mediático arma mucho ruido, ¿no? Lamentablemente sí, lamentablemente sí. La última pregunta, porque ya estoy viendo los cartelitos, o sea que creo que estamos por terminar. Sí. La idea de ustedes es plantear la queja ante organismo internacional. Es mostrar la situación ante un organismo internacional. Bien, esto ya pero eso... lo vimos que pasó en Argentina, este permanente acoso de parte del sistema político. Pero eso no hablaría de falta de garantías, entonces, en Estado, digamos, en la separación de los poderes de nuestro país. Y si uno insiste permanentemente llamando a la reflexión, todas las veces, yo jamás me gusta poner una voz de conflictiva o ser muy acérrimo en los comentarios. Me gusta más ir a la reflexión en cuanto a sistema, porque como punto de reflexión final. Si nosotros sometemos a estos organismos que están encargados de la persecución penal al descreimiento público, los que se aprovechan de esto son, por ejemplo, el crimen organizado, claro, cuando permean estas instituciones y se aprovechan de la debilidad de estas instituciones para salirse con la suya. Entonces, esa visión institucional es la que tenemos que tener por encima de una puntualización personalista de estoy en contra de tal o me parece mal lo que hace tal o cual. ¿Qué cree que van a hacer las organizaciones criminales ante este estado de asamblea en el que se declara fiscalía? No van a poder, o sea, el trabajo urgente se va a seguir haciendo, o sea que no van a tener, ni siquiera van a tener el beneficio de que los fiscales paremos en cuanto a lo urgente y a lo impostergable. Espero que haya una posibilidad de acuerdo.
Ojalá que sí, depende del sistema político y de la reflexión que se pueda tener respecto de las necesidades, sobre todo de las necesidades que tiene la Fiscalía. William Rosa, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y a ustedes por estar del otro lado. Será hasta mañana.